Muchísimas gracias, señor ministro. Voy a permitirme como citante hacer una intervención del mismo tiempo de ustedes. ¿Les parece bien todos 4 minutos? Bien. Para que cerremos este debate agradeciéndole de antemano al director del Banco de la República, al ministro, creo que nos han dado hoy un parte muy positivo de la economía y de lo que viene para el año entrante. Pienso que con este informe el Banco de la República, que balancea un poco el optimismo de nuestro ministro, sumando el pesimismo del banco con el optimismo del ministro, creo que salimos a ganar, porque obviamente ambas visiones aterrizadas nos convienen mucho para poder analizar la economía. Yo tengo otra visión más optimista todavía, y es que para 2023 Colombia va a tener por primera vez, escuchen esta cifra, 116 billones de pesos de inversión. Eso nunca había pasado en la vida. ¿Y salen de dónde? De los 74 billones que hay en el presupuesto para inversión, de los 20 billones de pesos de la reforma tributaria, calculamos un sobrerecaudo que incluso puede sobrepasar esos 6 billones que tengo escritos acá, por las herramientas que le dimos en la reforma tributaria a la DIAN para combatir la evasión, y en promedio 15.5 billones de pesos que van a tener los municipios para regalía, de inversión en regalías. Que tenemos en cuenta que bianual son 31 billones más los rendimientos financieros de este dinero, que puede llegar a 32, 33 billones, y entonces de ahí salen esos otros 15 billones, y estamos hablando de que el país va a tener 115 billones de pesos para invertir, además de los gastos de funcionamiento y de los pagos de la deuda que ya sabemos, y esto obviamente va a tener una repercusión enorme sobre el empleo. Nunca lo habíamos vivido. Nosotros aquí, pues los que estamos en esta comisión, nos dimos cuenta que los mayores niveles de inversión se dieron en la pandemia y no llegaron a 60 billones de pesos. Y nosotros estamos hablando aquí de una cifra del doble en una época post-pandemia, obviamente que requiere de un poco menos de recursos. Entonces esto me hace estar muy optimista. Además que hay otros 3 ítems que muchos no van a tener en cuenta, pero nosotros los optimistas sí, y es que va a disminuir la corrupción, de pronto a las justas proporciones, como hablaba el abuelo aquí de nuestro senador Uribe. Vamos a bajar la corrupción, digo que de pronto a las justas proporciones, como decía el doctor Turbay, porque definitivamente mucha gente se burló de esa frase, pero es que traer la corrupción a ceros ya nos dimos cuenta que es casi imposible, de modo que nosotros vamos a bajar esa corrupción. Claro, no, que mucha gente se burló de la frase de Julio César Turbay de bajar la corrupción a su justa proporción, pero tenía razón, es imposible bajarla a cero. Nosotros la vamos a bajar un poquito más abajo de sus justas proporciones, porque tenemos un gabinete con gente honesta, tenemos funcionarios que incluso ustedes se han dado cuenta que nos hemos demorado en nombrarlos, pues yo me meto ahí como si fuera gobierno, pero el presidente de la República ha tenido mucho cuidado en analizar las hojas de vida, porque queremos que la mayoría de funcionarios le cumplan al país con esa promesa de cambio, y parte del cambio es disminuir la corrupción. Pero también vamos a tener más austeridad en el funcionamiento, como ya hemos venido observando con la disminución de las nóminas paralelas y etcétera y otros ítems, y también vamos a tener mayor recaudo. Entonces, mucho dinero para inversión, menos corrupción, más austeridad, mayor recaudo, a mí me pone muy optimista de que incluso, señor director, podamos llegar a ese 1 o 2 puntos de crecimiento el año entrante. Obviamente que dependemos también de eventos internacionales externos, como que la guerra Ucrania-Rusia se pudiera terminar, como que las tasas de interés en los Estados Unidos también empiecen a disminuir. Y por eso quisiera, para terminar esta corta intervención, señor director, dejarle 3 preguntas y por favor nos las puede responder. Y una de ellas es, si ustedes tienen contemplado que para este año ya la tasa de interés termine en 11 puntos, o han previsto subirlas un poco más, o van a bajar un poco más.
La segunda es, ¿qué han pensado sobre el salario mínimo legal en el Banco de la República? Que está a punto de iniciar discusiones. Y si tenemos también, dentro de estas contingencias que hay que prever, el fenómeno de la niña para el año entrante, si va obviamente a repercutir sobre, siempre lo hace, sobre el precio de los alimentos. Yo con esas 3 preguntas cierro, agradeciéndoles muchísimo la asistencia, y voy a empezar a darle la palabra a mis compañeros en el orden que me la han pedido. Primero, Clara. Sí, tranquilo. Sí. Gracias, presidente. Bueno, ahora voy a hacer varias referencias a la... Pero hay réplica sobre... No, sí, con lo que usted dijo, pero antes quiero dejar claro que voy a hacer una referencia frente al... Porque tú tienes otra intervención, tranquilo. De acuerdo, voy a hacer mi réplica, solo quiero decir a todos los que están aquí que voy a referirme de fondo frente a lo que hoy estamos hablando cuando me corresponda. Era eso lo que iba a decir, ahora le quiero contestar. Me sorprende y celebro que usted entonces ahora, después de utilizar esa misma frase para descalificar a mi abuelo durante años, hoy diga que tenía razón, pero yo creo que se equivoca, y se equivoca usted, porque cuando mi abuelo fue presidente y planteó eso, que fue, digamos, que no me corresponde ni juzgar, ni evaluar, ni defender, pues estábamos hace 40 años, o 50, casi. Hoy me preocupa que usted, como defensor de este gobierno, diga que pretenden reducir la corrupción a sus justas proporciones o incluso algo menos, porque estamos en 2 momentos históricos. Hoy tenemos la tecnología que en ese momento no había y tenemos la capacidad para acabar la corrupción y llevarla a cero. Y ojalá ese fuera su compromiso, que dice usted su causa de vida. Hoy me sorprende que el supuesto defensor de la corrupción venga a asegurar que van a ser tolerantes con un poquito de corrupción. Juan Pablo Gallo, senador, ahora resulta que nos dicen que de pronto un poquito de corrupción sí. Y me preocupa porque además ese fue el talante de Gustavo Petro cuando fue alcalde, que decía en mi alcaldía se roban la plata por las esquinas, decía. Es decir, no, pues gracias que no se la roban por la puerta principal, sino por las esquinas, decía Gustavo en ese momento. Y ahora resulta que el señor defensor de la corrupción y adalid entonces de este gobierno nos asegura que no, que aquí corrupción sí va a haber en este gobierno, que poquita, pero que va a haber. No, a mí me preocupa, es que la corrupción hay que acabarla de tajo, le cuento. Y le cuento que rechazo cualquier manifestación de corrupción, pero además que nuestro trabajo desde el Centro Democrático va a ser hacer esfuerzos para que eso no sea así. Lamentamos la corrupción del pasado, toda, de cualquier color político. No nos gusta la corrupción, pero aquí no vamos a estar dispuestos a aceptarla. Y además me preocupa, porque si usted mira el nivel de personas que están nombrando en buena parte de los cargos, no solamente imputados, ¿no?, embajadores varios, pero hay personas que no tienen ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la experiencia necesaria. Y seguramente ustedes están comenzando, pues ya veremos cómo va a ser los escándalos de corrupción en un gobierno que además ha demostrado que no está preparado para gobernar. Pero solo para decirle que me alegra que usted, y me sorprende que usted entonces ahora resulta que con la misma frase que ataca a mi abuelo durante años, ahora le parece que la puede utilizar, pero lo que sí le dejo claro es que yo sí no estoy de acuerdo. La corrupción a cero. Okay. No, pero sí quiero hacer un comentario con todo el derecho. Está hablando quien apoyó el gobierno de los 70.000 millones de Mintic, de los 500.000 millones de robo a LOCAT, que usó la SAE para entregarle a los políticos. No, si va a ser el debate se baja. No, si se va a hacer el debate se baja de allá, pero usted no va a utilizar no. ¿Dónde me tengo que bajar, por favor? ¿Me le cierran el micrófono, por favor? No, yo estoy cumpliendo, pero que usted está diciendo mentiras acá. Yo no estoy promoviendo la corrupción. Quiere hacer el debate, lo hacemos, pero usted no puede. Yo no estoy promoviendo, estoy diciendo que es muy difícil combatirla porque acaban de pasar un gobierno la sesión donde hubo un sobrecargo en Reficar de 14 billones de pesos y se robaron el dinero, y pero dije que el uribismo eso no era es corrupción. Tiene la palabra la doctora Clara, por favor.